Hola, ¿cómo le va? Muy bienvenido a este espacio en que trae lo mejor del mundo del arte y del entretenimiento. Agradezco todas las suscripciones. Recuerde, cada vez que usted se suscribe, me alienta a mí, hace que nuestro programa se posicione mejor dentro de los algoritmos y bueno, todos salimos ganando. ¿Por qué no? Usted también sabiendo lo que sucede en el mundo del arte. Y hoy yo voy a comenzar este programa dándole una lista de títulos que usted, si conoce, se va a dar cuenta. El rey y yo, Anastasia, Taras Bulba, Los 10 mandamientos, Salomón y la reina de Saba, Los hermanos Karamazov, los reyes del sol, 7 hombres y un destino, el regreso de 7 hombres y un destino, etcétera. O no tanto, etcétera, porque digamos que la imagen del actor que protagonizó estas películas fue muy especial. Entonces las películas que él hacía eran dedicadas a personajes exóticos. Y le voy a mostrar la tapa de este libro, que dice Jules, escrito por Rock Briner, el hijo de Jules Briner. Porque hoy nos vamos a referir a este actor y parte de su trayectoria que fue realmente fascinante, porque él fue un ser magnético, un ser con una exuberancia interior, una intensidad interior que arrasó con todo. Bueno, a ver, él tenía mucha imaginación y daba pistas erradas o erróneas a los interlocutores que tenía enfrente y le preguntaban de dónde era. Tenía un rostro muy especial, un rostro mongol, su madre era de ascendencia tártara, su padre no, era suizo-alemán. Él sacó los rasgos faciales de los tártaros, se afeitó la cabeza, entonces claro, con ese rostro tan especial, esa mirada tan penetrante y la cabeza afeitada, digamos que tuvo que hacer roles en el cine y en el teatro que se avinieran a personajes exóticos. Por eso la lista de películas que yo le di al comienzo, donde en todas él hacía de un personaje exótico. Y el subtítulo del libro es The Man Who Would Be King, el hombre que sería rey, haciendo una suerte de comparación con ese famoso texto de Rudyard Kipling que dice el hombre que sería rey. Pero no, en este caso sería otra cosa. Él siempre fue personajes exóticos encumbrados, tanto en los 10 mandamientos como en El Rey y yo, como en 7 hombres y un destino. Él siempre fue la cabeza resonante, restallante, la cabeza que lo podía todo. Daba, decía, pistas de su origen diferentes a cada uno de los entrevistadores con los cuales él estaba. Por allí decía que el padre los había dejado muy joven, a veces decía que la madre era una princesa descendiente de Gengis Khan. No fue tan así. Él tuvo una vida más rutinaria de lo que él quería hacer creer, pero que el público se lo creyó y que eso sirvió para que sus películas se cimentaran y fueran un éxito único en su momento, sin ninguna duda. Y hoy vamos a hablar de El Rey y yo. El Rey y yo, que es una comedia musical maravillosa, que fue llevada al teatro musical por Oscar Hammerstein y Bernstein, una dupla que hizo algunas de las mejores comedias musicales en los Estados Unidos. Es la historia de un rey de Siam que existió realmente, Mongut, que en un momento determinado él tiene 85 esposas y algunas concubinas y primeras y segundas esposas. En un momento determinado, el que tenía una visión muy progresista, a pesar de estar en Siam en el 1870, mandó a llamar a una institutriz inglesa para que le enseñara a las maestras de sus hijos. Tenía muchísimos hijos, se imagina con tantas esposas. Bueno,
lo que da a entender la versión de comedia musical y después la versión cinematográfica, que fue una transcripción fiel de lo que él hiciera sobre el escenario en Broadway y en distintos lugares de Estados Unidos, porque él llevó, tan enamorado estaba del personaje que le salía tan bien del Rey Joe, que no solamente ganó un Oscar en el año 1956 cuando se lanzó esa producción al mundo del cine, sino que él siguió haciéndola y la hizo alrededor de 4.600 veces. Imagínese usted, cuente cuántos años estuvo en escena para que pudiera llegar a las 4.600 y pico de representaciones. Primero la hizo en teatro con Gertrude Lawrence, una actriz inglesa muy conocida en su momento, y después la llevó al cine junto a Deborah Kerr, en un rol inolvidable, porque el desplante, el desparpajo, la autoridad con que él muestra su personaje, caprichoso, infantil, cínico, terrible, tremendo por momentos, incluso hasta asesino por momentos, solamente Jules Briner podía hacerlo. Jules Briner, que le decía, tuvo otros roles, como en Los Hermanos Karamazov, por ejemplo, como en Siete Hombres y un Destino. Sabe que se entrevistó con Akira Kurosawa para pedirle los derechos de Los Siete Samuráis. Kurosawa accedió, él llevó el derecho y el guión a Hollywood, allí se lo aprobaron, a él le aprobaban todo porque realmente era un éxito de taquilla. Y además tenía una personalidad que se imponía. Hizo Siete Hombres y un Destino, que era la versión norteamericana ubicada en el oeste de Los Siete Samuráis, y después hizo el regreso de Siete Hombres y un Destino. Pero también estuvo Anastasia en el medio, Taras Bulba, que se filmó en Argentina, en el norte, junto a Tony Curtis. Bueno, fue un hombre de una vida multifacética, un hombre muy infiel. Tuvo 2 o 3 esposas, pero tuvo montones de amantes, y amantes de las muy importantes. Por ejemplo, Marlene Dietrich lo tuvo a él, no digo como un gigoló, pero lo tuvo como un perrito comiendo de su mano, porque era Marlene Dietrich y él recién empezaba en el cine. Cuando se impuso como actor y empezó a ganar carradas de dinero, ya eligió de otra manera. Tuvo las grandes figuras, hermosas figuras de mujer del mundo del cine. Se casó con una aristócrata francesa, en un momento determinado se fue a vivir a un castillo en Francia, después volvió a América, lamentablemente fumó durante toda su vida y a los 65 años falleció de un cáncer de pulmón. Pero tanto fue su atrevimiento hacia la vida, no sé si valentía, pero tan arrojado y audaz fue que antes de morir, sabiendo que le quedaban pocos meses de vida, él hizo un comercial para el gobierno de los Estados Unidos, donde decía, no fume, porque va a terminar igual que voy a terminar yo. Cuando usted esté viendo esta promoción para no fumar en el aire, es porque yo ya no estaré en la tierra. Fíjese usted a los extremos a los cuales llegó. Un hombre que amaba ser adorado por el público y claro, después de tantos años representando un éxito en Broadway y en el resto del país, él necesitaba eso, necesitaba ser adorado, se había mal acostumbrado a esa adoración y aprobación del público. Y fíjese usted que mirándolo bien, era más bien bajo, un tanto fornido, retacón, había sacado mucho músculo para hacer de los 10 mandamientos a Ramsés y además al rey del rey de Siam, porque le gustaba en estos personajes actuar sin una ropa superior, es decir, con el torso desnudo. Entonces, él había hecho mucha gimnasia, mucha ejercitación, había sacado músculos, tenía un cuerpo muy fornido pero bajo, no era el prototipo del galán hollywoodense, era un personaje extravagante, un personaje exótico. Por eso el público lo adoró, porque hizo roles totalmente diferentes. Fíjese que Cecil B. DeMille, que había hecho Los 10 Mandamientos en la década del 20 en cine mudo, creo,
Después, en la década del 50, quiso rodar nuevamente los 10 mandamientos, ya con todos los avances técnicos, y lo puso a Jules Briner como Ramsés. En este caso, los 10 mandamientos fue encabezado por Charlton Heston, pero digamos que Charlton Heston y Jules Briner estaban a la par en la presentación de la película, en los títulos de la película. Él también eligió a Ingrid Bergman para ser su compañera en Anastasia. Anastasia es la historia de una supuesta hija del zar que se había salvado de los fusilamientos que habían tenido lugar en 1918, creo que fue, cuando mataron al zar y a toda su familia, y había una mujer que desvariaba por las calles de Londres o París y decía que él era la hija sobreviviente de aquella masacre del zar y de la zarina. Se tomó esa historia, la escribió una autora muy conocida del momento, y él la llevó al cine, él haciendo el rol de un militar ruso que quiere recomponer las cosas y llevar a Anastasia, la supuesta hija del zar, llevarla nuevamente al trono, bueno, a restaurar a los zares. Él eligió a Ingrid Bergman. Ingrid Bergman en ese momento vivía con Roberto Rossellini, había dejado a su esposo, había tenido un hijo con Rossellini, estaba censurada, totalmente prohibida en Hollywood, porque bueno, la pacatería del momento así lo indicaba. No entendían cómo esa mujer había podido dejar a su primer esposo, irse a vivir con ese italiano bruto, decían ellos, que era Roberto Rossellini en ese momento. Él la convenció a que desafiara los parámetros de Hollywood y volviera e hiciera esa película. Los dueños o productores de los estudios se lo aceptaron. Él la convenció y allí fue la gran rentrée de Ingrid Bergman en el mundo del cine, que había quedado opacada después de grandes éxitos. Ella trabajó, acuérdese, con Hitchcock, había hecho Por quién doblan las campanas con Gary Cooper, se había cimentado en el cine hollywoodense. Fue enamorarse de Rossellini para que la hicieran a un lado y no se pudiera hablar más de ella, ni soñar en contratarla. Jules Briner lo consiguió a fines de la década del 50. Y eso le significó no solamente la vuelta al estrellato de Ingrid Bergman, sino que también ganó un Oscar, ella, por esa película. En fin, a ver qué más le puedo decir. Cuando estuvo en Argentina, Tony Curtis dejó a su esposa Janet Leigh, la madre de Jamie Lee Curtis, y se enamoró de Christine Kaufman, y todo eso él lo presenció, esos amores que a veces surgen en los sets de filmación. Durante mucho tiempo las ruinas de ese lugar de Asia donde transcurre la acción de Taras Bulba fueron motivo de peregrinaje turístico para la gente que iba a Salta, en el norte de Argentina, y después dicen que andaban por allí entre los churquis dando vuelta los pedazos de cartón que habían sido en su momento una fortaleza en la película de Taras Bulba. Lo mismo sucedió con King Kong. El primer King Kong del cine vino a parar a la Patagonia, lo trajeron para hacer unas presentaciones en Buenos Aires y al final un empresario lo llevó a la Patagonia y allá murió en la inmensidad de la nada. Esas cosas a nosotros solamente nos pasan. Bueno, y a ellos también, porque ellos se desprenden de algunas cosas y las reemplazan por otras. Pero bueno, no vamos a comparar nada de Argentina con los Estados Unidos, por lo menos hasta ahora. Hoy les quise traer este recuerdo de esta película inolvidable que se llamó El Rey y Yo, donde él canta, baila desnudo casi, con un pantalón tipo bermudas, con los pies descalzos, baila con Deborah Kerr un vals inolvidable, que él la lleva, la arrastra por la sala del trono, y mientras todos sus súbditos están mirando,
Y allí es un momento fantástico. Véalo en TikTok si quiere, porque allí está. También está en YouTube. Pero esa escena de ese baile, con ese hombre que parece un simio, bailando de una manera tan desenfrenada y desaforada, tan entusiasmado mientras tararea la canción y la lleva a la institutriz a rastras, encarnando a esa mujer que vino de Londres, viuda, con su hijito, para enseñarle a las maestras de los hijos del rey de Siam. Ese momento es único. Es uno de los grandes momentos de danza del cine norteamericano, que tiene tantos. Se me ocurrió traerle esto ahora porque, bueno, se han cumplido los 40 años de la muerte de Jules Briner y me pareció que era un personaje digno de ser rescatado. ¿Cómo no? Señores, esto ha sido todo por hoy. No se pierda nuestro próximo programa. Gracias por su presencia. Un beso grande para todos. Agradezco la presencia de Gustavo Seifer. Y bueno, los espero en nuestra próxima aparición. No se olvide, suscríbase, así nos ayuda para que nos posicionemos cada vez más, cada vez mejor y podamos seguir adelante, sin ninguna duda. Chao, hasta siempre.